Lectura de la profecía de Malaquías. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será congregado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis muy queridos hermanos y hermanas, todos los años cuando celebramos este día, suelo expresar lo primero que es un día muy deseado para mí, porque es un día en el que nos reunimos la Iglesia de Dios de una manera que, por las circunstancias de los trabajos, los carismas, las dedicaciones, las 1000 razones que nos hacen estar en la vida cada uno donde tenemos que estar, pues no hacen fácil que estemos todos juntos celebrando la Eucaristía. Y sin embargo, y lo digo con una conciencia cada vez más grande, sin vosotros en
en las 100 formas o docenas de formas que tiene vuestra consagración en la vida de la Iglesia de Jesucristo no sería la Iglesia. Sería una organización humana, sería otra cosa, pero no sería la Iglesia. Vuestra vida consagrada, en todas sus formas, hace presente que Cristo está vivo, y tan vivo que es alguien a quien le puede uno dar pues lo más precioso que uno tiene, que es la propia vida. La propia vida con lo que la vida lleva consigo, pues con sus cualidades, con el tiempo que el Señor nos da para vivir, con sus capacidades de trabajo y de tarea. Pero la vida no se da nunca a algo, no hay nada que valga el regalo de la propia vida, se da siempre a alguien. Todos vosotros, yo creo que sabéis bien, el magisterio de la Iglesia nos lo ha recordado frecuentemente en las últimas décadas, ¿no? La dimensión esponsal que tiene el bautismo y cómo esa dimensión esponsal se hace plena, anticipando la vida del cielo, de algún modo, incluso en este mundo de pecado y de muerte, pero anticipando la vida del cielo ya aquí, como creo que era Santa Clara la que decía en una frase que cada vez la repito más en estas últimas semanas, porque no se me va de la cabeza: todo el camino hacia el cielo o todo el camino hasta el cielo es cielo. Y vosotros ya hasta hacéis presente esa realidad, ¿no?, que anticipa el cielo, que anticipa la plenitud de vida que Jesucristo nos da, de una manera plena, a través, repito, primero de los compromisos y de los votos, y después en las mil formas que la vida consagrada tiene en la Iglesia de Dios. Este año, pues como todas las cosas que hacemos, nuestra celebración está marcada por las dificultades propias de este tiempo de pandemia y de la fatiga que este tiempo trae consigo, y de las ausencias. Yo querría que en la Eucaristía de hoy tuviéramos particularmente presentes a todos los que el Señor ha llamado en este tiempo. En algunas comunidades raro será de los que estamos aquí no tengamos a alguien conocido, cercano, compañero o hermano de comunidad, que ha sido llamado por el Señor, ¿no?, con este motivo. Pero sabéis perfectamente que hay comunidades que han sido no diezmadas, masacradas por la pandemia, ¿no?, y que a lo mejor ya está, ni siquiera pueden estar aquí, y sin embargo están. Pero su ausencia y el hecho de que no sea una celebración, diríamos, pues tan numerosa como ha podido ser otros años o así, no hace que sea ni menos verdadera ni menos intensa. Quizá eso es algo que también nos está enseñando el Señor en este tiempo. Las relaciones que físicamente se dificultan, nos es difícil darnos la mano, ¿no?, nos cuesta. La damos con temor cuando la damos, ¿no? Estamos todos protegidos. Según entraba, dos aliadas que con la mascarilla, ¿nos reconoce usted? Y se bajaban la mascarilla para ver si, ¿no? Y es verdad que a veces pues personas pues no nos reconocemos fácilmente, ¿no?, porque todo tiende a aislarnos. Y sin embargo el Señor vino a reunir a los hijos de Dios dispersos. Por lo tanto, si algo hace el Señor es unirnos a unos con otros. Y aquí no importa, hay algo que es más profundo que la diferencia de los carismas, que la diferencia de modos de vida, de realización concreta
de la vocación, y eso más profundo es nuestra común pertenencia al único cuerpo de Cristo, mediante el cual todos somos miembros de Cristo, y todos somos también miembros los unos de los otros, de tal manera que nadie podríamos decir nosotros, refiriéndose solo a la propia comunidad. Yo no lo podría decir sin tener en cuenta vuestras comunidades, ¿no? Nadie podemos decir yo sin tener en cuenta al conjunto de miembros del cuerpo de Cristo, porque solo en el cuerpo de Cristo soy plenamente yo, y soy libremente yo, y se me da el don de poder realizar mi vida en una plenitud que jamás estaría a mi alcance sin la gracia de Cristo y sin la permanencia sacramental de Cristo. Por lo tanto, celebramos esta Eucaristía en las condiciones en las que el Señor nos permite celebrarla, pero con una tensión en el corazón, mucho más. Yo sé que el lema de este día, en este año, es que la vida religiosa, la vida consagrada, es parábola de fraternidad en medio de un mundo herido. No hace falta insistir en las heridas del mundo, yo creo que todos las tenemos delante y a veces todas las tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y las conocemos, más o menos, pero las conocemos. Pero es verdad que un mundo herido, una de sus heridas más grandes es el aislamiento, es la soledad, es el individualismo, es la pérdida del sentido de la pertenencia. Un poco la conciencia, no digo consciente, porque esto a lo mejor nadie lo formularía así, pero la realidad de la vida es que no pertenecemos a nada ni a nadie. Y entonces nos sentimos como tirados en la vida. Cuanto menos alguien escribió que la salud consiste en la pertenencia, y no le falta razón. Hay mucho de verdad en una afirmación de ese tipo. Solo perteneciendo a una familia, a una comunidad, a un pueblo, somos verdaderamente nosotros mismos. Y nosotros, por la gracia de Dios, sin ningún mérito de nuestra parte, hemos sido llamados a pertenecer al nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia, y a ser en medio del mundo signo de la plenitud de la vocación humana. Nosotros no tenemos la misión de llenar el mundo de católicos, tenemos la misión de que los hombres puedan vivir con esperanza y puedan dar sentido a su vida y a su muerte, al bien y al mal, que todo no sea un absurdo, ¿no? Sino que todo se inserte en el designio bueno de Dios para cada uno de nosotros y para toda la historia humana, que nosotros sabemos que tiene un final feliz en la ciudad que bajaba del cielo engalanada como una novia para su esposo, resplandeciente de belleza, la Nueva Jerusalén, donde no hay lágrimas, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el Señor mismo es quien enjuga nuestras lágrimas, donde no hace falta luz de día ni de noche, porque el Señor es nuestra luz. En esa ciudad ya vivimos, aunque vivamos aquí, aunque tengamos que ir a hacernos PCR de vez en cuando y tengamos que pasar por la seguridad social y aunque podamos contraer la enfermedad y morir, y aunque veamos a hermanos nuestros morir casi todos los días o todos los días. Un pensamiento muy sencillo sobre el acontecimiento, el misterio de la vida del Señor que celebramos en este día, la presentación del Señor en el templo. Como en todo en la vida de Jesús, hay como una doble dirección, que para nosotros es doble, en el sentido de que parece que una va en un sentido y la otra va en el contrario, pero que en su vida no es doble. El Hijo de Dios va al templo, lo decía la monición de entrada, para encontrarse con el pueblo de Dios, para incorporarse de algún modo al pueblo de Dios, ¿no? Y al pueblo de Israel.
Y va el niño Jesús para ofrecerse a Dios, porque a Dios pertenecían todos los israelitas. Y a Dios se ofrecían y estaban ofrecidos todos desde el nacimiento, y había de alguna manera que rescatarlo, especialmente los primogénitos, ¿no? Y entonces el Señor va al templo, por una parte, para ofrecerse a Dios, por otra parte, pero en Él es el mismo movimiento, para ofrecerse a los hombres, para entregarse a los hombres. En uno de sus libros, Peggy, en uno de sus misterios, Peggy comenta que antes de la imitación de Cristo tendríamos que tener siempre presente la imitación que Cristo ha hecho de nosotros, de nuestra humanidad. Una imitación tan perfecta, tan menos en el pecado, pero hasta la experiencia de la mentira, de la traición, de la mediocridad, de las peleas entre los discípulos para saber quién es más, de la muerte. El Hijo del Hombre ha venido para ser entregado en manos de los hombres. Y un antiguo villancico de la Iglesia primitiva, una nana que la Virgen le canta a Jesús, le dice: pero qué descarado eres, le dice la Madre, la Virgen, a Jesús. Dice: a todo el que viene te tiras. Dice: y no piensas si son ricos o son pobres, si son justos o injustos, si son puros o impuros. Dice: ¿es eso un descaro tuyo o es ese tu amor por los hombres? Jesús es llevado por sus padres al templo, y sin embargo es Él quien lleva a sus padres. En tanto que Hijo de Dios, sus padres son solo un instrumento de esa obra de salvación, de esa obra de amor que Él quiere realizar en el mundo. Sus padres le llevan y Él lleva a sus padres. Él se ofrece a Dios, y en esa oferta Dios se ofrece para ser sacrificado, ya sin rescate, como el Cordero de Dios, por nosotros y por nuestra vida. Y para derramar su amor por el mundo, un amor que permanecerá. Pasará esta pandemia y habrá otras, y habrá otras circunstancias y otras culturas y otros regímenes en el mundo, y sin embargo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor permanece con nosotros, y podremos ser un pequeño rebaño, y podremos tener, como nos ha dicho la Iglesia tantas veces en estos últimos ya 50 años, ¿no? Hay que empezar de nuevo. Eso es lo que significaba la nueva evangelización de Juan Pablo II, que no era un eslogan bonito para poner en carteles, sino, ya lo decía en realidad San Pablo VI también, ¿no? Hay que empezar de nuevo, hay que salvar al hombre. Si venimos aquí, si dentro de unos momentos renovaremos nuestra consagración al Señor, nosotros también nos ofrecemos al Señor. Pero nosotros, justo porque Cristo se ha unido a nosotros por la fe y el bautismo, luego por el don de la vida consagrada también, pues también se da ese doble movimiento. Ofrecernos a Dios es ofrecernos a nuestros hermanos. Entregarnos a Dios, entregarle a Dios con sencillez, con pobreza, con mucha conciencia de nuestros límites de todo tipo, ¿no? Y de nuestros pecados también, pues, pero presentarnos y ofrecernos a Él es al mismo tiempo ofrecernos también desde esa misma pobreza, pero para un mundo muy, 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 muy herido, en el que cualquier gesto de humanidad, y digo cualquiera, hasta el más pequeño, hasta una sonrisa, hasta un saludo, hasta un hola, es portador del poder salvador del Señor, porque es portador de humanidad, por esa sencilla razón. Tiene una fuerza y un poder sobrenatural, una mano tendida. La alternativa, yo creo que detrás de
de las intervenciones que el Santo Padre ha tenido sobre la fraternidad, desde la que tuvo en Abu Dhabi. La alternativa es una guerra de todos contra todos. Es una muerte por tristeza y por soledad y por aislamiento y por encapsulamiento de cada uno en nuestra propia vida. No hay otra. O aprendemos a ser hermanos, o aprendemos a querernos, y a querernos como Dios nos quiere a nosotros, es decir, ya está, poniendo la vida en juego. Nuestra vida, la que yo tengo, con mi forma de ser, con mi temperamento, con mis límites, pero es la que tengo. O yo pongo esa vida en juego para construir amistad, para construir fraternidad, para construir una humanidad según el designio de Dios, por tanto, una humanidad en la que mora el Espíritu y el amor de Dios, o la alternativa en el mundo en el que estamos es un aislamiento que significa la muerte en vida, que también uno la lee muchas veces en los rostros de las personas, que pueden estar haciendo lo que sea y te das cuenta, sin embargo, de que la desesperanza, la falta de sentido es tan grande y se vive muy mal en ese tipo de soledad, se vive muy mal en el nihilismo, se vive muy mal en la desesperanza y en una soledad radical donde nada tiene sentido, ni la historia tiene un sentido, ni mi vida. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? El día, sí, hay personas hasta que han contraído el COVID y 2 días después estaban muertas, sin ninguna transición, sin ninguna despedida, sin ninguna... ¿Quién me aguarda al otro lado de la muerte? Pues los brazos abiertos de Cristo. Los brazos abiertos de este descarado que no ha tenido vergüenza de dejar el ser igual a Dios para compartir nuestra miseria y nuestra pobreza, para venir a vivir, como también dijo un padre de la Iglesia, 30 años entre bárbaros, ¿no? Y para quedarse con nosotros, sabiendo el uso que nosotros íbamos a hacer de su amor y de su fidelidad, sin avergonzarse de esa pobreza nuestra. Mis queridos hermanos, que nos conceda el Señor, en primer lugar, ser cada vez mejores amigos entre nosotros. Seremos más lo que somos si somos mejores amigos y si reconocemos más tu presencia no solo en el carisma o en el don o en la forma de vida que yo tengo, sino en todas, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. No todos tenemos que ser ojos, ni todos tenemos que ser manos, ni todos tenemos que ser uñas o pelo, pero todos formamos del mismo cuerpo, parte del mismo cuerpo. Todos somos miembros los unos de los otros y cuando algo le cae al ojo y le molesta, la mano es la primera que acude, ¿no? Por lo tanto, que el Señor nos enseñe a ser miembros de su cuerpo y que siendo miembros de su cuerpo, porque sabemos qué significa ser amigos y el bien que significa en la vida ser amigos y ser hermanos y hermanos de verdad, que podamos ser creadores de hermandad y de amistad, de fraternidad verdadera, donde estemos, hasta en la cola del supermercado, o en el autobús, donde sea. No hay que perder ni una sola ocasión de nuestra vida para hacer crecer esa fraternidad, que es la única medicina. Benditas vacunas, si es que realmente hacen lo que dicen y anuncian que hacen, pero benditas sean. Pero la medicina que el mundo necesita más que nada se llama amor, se llama la caridad divina, que repito, no necesita a veces, no necesita nunca obras grandes, basta una mirada, basta un gesto, basta una sonrisa, basta una mano tendida, tan pronto como nos la podamos dar, basta una caricia o un abrazo, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser. Os confieso que a mí la palabra parábola me resultaba un poco excesivamente suave. Somos más que una parábola
de fraternidad en un mundo herido. Yo creo que tenemos que ser signo de que la curación existe, signo de que la curación es posible, signo de que hemos sido curados por el Señor, a pesar de nuestra pobreza, signos de que el Señor cura. Y esa curación se la ofrecemos, somos sacramento de la ofrenda y del amor de Cristo en un mundo herido, y herido sobre todo y más que nada de desesperanza y de soledad.